Lo que vimos en Miami realmente impresionó a muchos con la derrota del equipo que dominó en 2023 y que parecía que sería otro paso en 2024, pero McLaren realmente hizo que muchos nos preguntáramos si lo de Florida podría llegar a vivirse en otros circuitos. ¿Los toros son vulnerables? ¿Acaso los MSL38 ya están al nivel de los RB20? Esa respuesta, aunque parezca clara, es algo compleja de responder, y esto es por muchos factores que hoy te voy a llegar a presentar. Primero coloquémonos en contexto rápidamente. Como sabemos, Lando Norris logró su primera victoria en el Gran Premio anterior, y lo que llamó la atención es que fue en circunstancias que aparentemente eran de igualdad, es decir, un duelo directo entre Max Verstappen y el británico, lo que incrementó las esperanzas de los fans de la Fórmula 1 de ver una pelea entre dos equipos de aquí al final de la temporada. Pero ¿qué tan verdadero es esto? Bueno, lo primero que debemos de ver es el funcionamiento del monoplaza de Red Bull. A diferencia de otros fines de semana, sufrieron bastante con la puesta a punto. El auto simplemente no estaba rindiendo en su máximo potencial. Eso era evidente porque en todo momento tanto Max como Checo sufrieron con la poca adherencia del asfalto, y esto derivó en un ritmo de carrera bastante bajo. Al inicio se pensaba que el McLaren ganó a puro ritmo de carrera, aunque después el jefe del equipo austriaco Christian Horner señaló que Verstappen había sufrido daños importantes, esto específicamente en la parte del suelo, después del momento en el que se fue largo en la chicane, la curva número 15 del circuito, un hecho que luego inició el Virtual Safety Car por el cono que se desprendió. Esto fue por el contacto del neerlandés. Pero ¿qué tanto hay de cierto en estas declaraciones? ¿Es una realidad que este monoplaza austríaco perdió puntos aerodinámicos después de ese incidente? Para contestarlo justamente hay que ver ese momento. El choque se dio en la vuelta número 21 y existe una repetición que demuestra de manera clara que ese RB20 sí llegó a tener daños importantes en el suelo. Primero, el auto se levanta después de ese contacto con el piano. Acto seguido logra evadir el primer contacto porque en la base del señalamiento queda justamente en el espacio donde se encuentra la suspensión. Ahí no tiene daños importantes. Vuelve a rebotar y es ahí donde en la caída se daña de manera importante la parte trasera del suelo. Queda evidenciado de inmediato con las imágenes que te estoy mostrando en la pantalla. De hecho, vemos pedazos de fibra de carbono que se desprenden justamente. Desde ese momento no conseguimos ver una comparativa más clara hablando del ritmo, refiriéndome a que utiliza el mismo compuesto de neumáticos, aunque fuera ya de varias vueltas usadas. Ya no vimos más acción en ese primer stint de Max, porque llegó el Virtual Safety Car, y poco después fue llamado a los boxes para cambiar esos neumáticos por los duros. Lo que sí es cierto es que vimos una caída importante en el desempeño por curva. Verstappen batalló constantemente para no irse largo en ellas. Entonces, ¿es solo un rumor que los McLaren van a poder luchar por victorias a partir de aquí? La respuesta la diré en varias partes. La primera es que es innegable que mejoraron sustancialmente en todo sentido, tanto en la clasificación como en la carrera han sido muy fuertes. De hecho, en ese primer lapso de la carrera, Piastri se mantuvo a 3 segundos de Max en todo momento, a pesar de que el neerlandés tenía la ventaja del aire limpio, y eso es importante de señalar. Pero es cierto que en esa pelea por la victoria en el lapso final se juntaron ambos factores: el gran funcionamiento del equipo británico y el daño en el Red Bull, y eso es algo que no se puede negar, sin demeritar obviamente el avance de la organización que gestiona Zak Brown y Andrea Stella. A lo que me refiero con esto es que efectivamente aún no están al nivel de los toros, pero sí es una realidad que se acercaron bastante con ese paquete de mejoras que ha sido el más grande que ha presentado algún equipo en lo que va de este 2024. Ahora, ¿cómo puedo llegar a sustentar todo esto que te estoy diciendo con evidencia? Bueno, pues basémonos en los datos. Lando Norris llegó a ganar 2 décimas y media por vuelta ante Verstappen, que perdía bastante en el paso por curva. Especialmente en la primera sufría más este déficit. Si hacemos una comparativa en la parte inicial de la carrera, vemos a Max que era más veloz que el MSL38 de Piastri. En términos numéricos, era una ganancia de 180 milésimas por giro. Esa era la ventaja en ese momento, aunque es cierto que Oscar tenía solamente el 50% de las evoluciones en su monoplaza, lo que nos hace pensar que el ritmo de Lando era superior en Florida. Pero este es un dato que no se puede reflejar con claridad porque en ese momento Norris enfrentaba tráfico. Recuerda que si te gustan estos videos de análisis, regálanos un like porque eso nos ayuda bastante a que sea más compartido nuestro trabajo. Suscríbete para que te mantengas informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Entonces, con base en los datos expuestos, es momento de comentar acerca de la situación concreta. Para esto debemos de tomar la diferencia entre los dos corredores que disputaron el primer puesto. Como ya te comenté, Max ganaba 180 milésimas por vuelta en el inicio, y luego del daño perdía 250 milésimas. Por lo tanto, el aproximado en cuanto al déficit después del daño es de aproximadamente 430 milésimas. Perdió las 180 que tenía de ganancia por giro.
y además se le deben de agregar las 2 décimas y media que tenía de desventaja en esa parte inicial del último stint, lo que nos da ese número exacto, casi medio segundo por vuelta. Pero vuelvo a repetir y hago énfasis es que esto es solamente un aproximado, con base en la evidencia obviamente. Es una cifra reveladora, pero con esto es muy difícil decir cuánto se acercó en total McLaren con Red Bull. Hablando de una cifra exacta, en este momento es imposible decirlo. Es solamente un número tentativo, pero que podemos decir que se acerca bastante. Para tener los datos con exactitud, por supuesto que se deberán de tener a los pilotos en igualdad de condiciones completas. Aunque por ahora la cifra en ritmo puro de la diferencia entre el MSL38 y el RB20 podría encontrarse entre 150 y 100 milésimas, hablando del auto con todas las mejoras. Un recorte sinceramente impresionante que muestra la eficiencia del trabajo de Stella y su gente. Entonces, ¿Red Bull está en peligro de perder su dominio? Es la gran pregunta que emociona a todos, y la realidad, sin venderles humo absolutamente, será contestada en el Gran Premio de Emilia-Romagna. ¿Y por qué digo esto? Porque es en donde el equipo de Christian Horner llevará su primer gran paquete de mejoras, lo que dejará ver un incremento o no en el rendimiento del auto de Adrian Newey, y también nos será revelado qué equipos podrían llegar a presionar a los actuales campeones del mundo. Ferrari llevará actualizaciones más agresivas con la apuesta justamente de acercarse y tener esa gestión para cubrir ciertas debilidades que se esperan puedan llegar a ser menores, aunque claro que eso no será nada sencillo. La situación también será interesante con los SF24 que tienen una base más fuerte que la de McLaren, por ejemplo, lo que les da mayor porcentaje de posibilidad de recortar diferencias con Red Bull, aunque no es una garantía. Y como ejemplo está Aston Martin el año pasado, que no logró desarrollar con eficiencia su AMR23. Y quien sí lo hizo, por ejemplo, fue Mercedes. No es nada sencillo evolucionar un monoplaza con eficiencia. Con lo que presenté al momento y como repito, si Red Bull no llega a mejorar con las evoluciones, podremos tener una lucha interesante con ese alcance potencial de una décima ante los RB20. Si ese fuera el caso, la igualdad podría ser interesante y si agregamos a Ferrari a la ecuación podríamos ver una potencial triple pelea. Algo así como lo que llegamos a ver en Silverstone en 2022. Pero claro, eso ya es entrar en una serie de suposiciones y teorías sin fundamento. Por eso yo prefiero apegarme a la realidad y esperar hasta Imola. Estas cifras que se manejan son solamente una hipótesis, aunque fundamentadas son inexactas, pero siempre realistas para no crear esas expectativas falsas que pueden llegar a originarse. Acá no queremos vender humo. La respuesta a todas estas interrogantes la veremos en el Gran Premio de Imola, el inicio de la guerra evolutiva, y que puede ser el comienzo de una campaña totalmente diferente, o el camino a la monotonía un año más. Esa es una realidad, y lo importante será el desempeño de los equipos justamente en Emilia-Romagna, en el circuito de Dino y Enzo Ferrari. Por supuesto, no se niega lo alentador que fue ver ese recorte del fin de semana anterior, pero si se materializará o no esa pelea por el campeonato entre varios equipos, una que se espera desde aquella temporada 2021, es algo que sabremos muy pronto, porque ahora será el todo o nada para las organizaciones que han estado persiguiendo los Bulls desde el inicio de la nueva era aerodinámica. Para finalizar, quiero especificar que no demerito la victoria de Norris. A pesar de todo lo que te planteé, el británico entregó una gran carrera y aprovechó todas las circunstancias como en su momento lo han llegado a concretar otros pilotos, como por ejemplo Checo Pérez en Shakir o Carlos Sainz en Australia, la carrera que llegamos a ver este año. En la Fórmula 1 se pueden presentar oportunidades, pero siempre se debe de estar ahí para aprovecharlo, y eso también es meritorio, sin mencionar que no cometió errores. Así que fue un primer puesto legítimo y ganado totalmente con puro rendimiento. Si te gustan este tipo de análisis, dale like y suscríbete al canal para que estés siempre bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Activa notificaciones para que sepas cuando subimos nuevo contenido también al canal. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.